¡Escuchadme, madrileños! Mientras Fernando VII permanece secuestrado por Napoleón, el impostor Pepe Botella dice ser nuestro rey. Un francés dice ser nuestro rey. Y yo os digo, ¿puede un francés ser rey de España? Ningún francés puede ser rey de los españoles. ¡Pueblo de Madrid! ¡Guerra, muerte a la invasión de los franceses! ¡Alcémonos contra los secuaces de Napoleón! Destituiremos a José Bonaparte y devolveremos el trono a nuestro rey Fernando VII. ¡Muerte a los franceses! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Viva Fernando! ¡Fuera Pepe Botella! ¿Estáis conmigo? Pues gritad conmigo. ¡Viva el rey Fernando! ¡Fuera Pepe Botella! 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 ¡Viva el rey Fernando! Así comenzaba la guerra de la independencia contra la invasión napoleónica. España entera se levantó contra los franceses. Las noticias de estos acontecimientos tardaron en llegar a Canarias. Mientras tanto, en Santa Cruz de Tenerife, la Comandancia General de las Islas había pasado a manos de uno de los personajes más odiados por nuestro pueblo, el Marqués de Casa Cajigal. La comisión que hemos cobrado a los contrabandistas ha llenado sus arcas, señor Marqués. Y este año hay muchos funcionarios que quieren un ascenso. Y lo tendrán, querido amigo. Siempre que paguen el precio convenido. ¿No es justo? ¿Saben que un barco de Algeciras ha llegado con nuevas noticias desde la península sobre Pepe Botella? Sí, dicen que en la península han declarado la guerra para expulsar a los franceses. Y lucharán hasta recuperar el trono del rey Fernando. Gracias a Dios. ¿Y de qué lado estará ese bandido de Cajigal? Eso es lo que yo me estaba preguntando. Al fin y al cabo, Cajigal es nuestro comandante general. Da igual, lo que cuenta es lo que decida su lugarteniente, O'Donnell. Sí, O'Donnell es diferente. Yo creo que nunca traicionaría a nuestro rey Fernando. La Comandancia General de Canarias jura lealtad incondicional al rey Fernando VII. Y declara la guerra a las tropas napoleónicas. ¿Y qué piensan que dirá de esto Cajigal? Él es el comandante general. Si se niega a declarar la guerra a los franceses, lo arrestaremos como a cualquier traidor a España. Seguro que el Marqués de Cajigal está más preocupado por su dinero que por el futuro de España. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si declaro la guerra a Francia, termino con la guerra con Inglaterra. Pero, ¿y si perdemos? ¿Qué será de mí? ¿Pero qué ocurre? Oh, ¿qué es eso? ¡Mi tesoro! ¡Es la guerra! ¡Sálvese quien pueda! ¿Cómo me lo estoy pasando? A ver si acierto otra vez en la ventana de Cajigal. ¡Allá va!
lucharemos por la independencia hasta el final. ¡Viva el rey! O'Donnell se me ha adelantado. Tengo que hacer algo y rápido antes de que la gente se subleve. Escuchadme, yo también prometo lealtad al rey Fernando. Tomad, viva la independencia, tomad. Entrego mi oro para pagar el levantamiento. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Nos tira monedas! ¡Qué ruin! Ahora quiere comprar al pueblo con el dinero que le ha estado robando todos estos años atrás. Dos barcos trajeron de Sevilla nuevas órdenes de la Junta Suprema, la máxima autoridad de la lucha contra los franceses. Nos ordenan que formemos una junta de gobierno en cada isla. Si nos damos prisa, aquí en la laguna podemos proclamarnos Junta Suprema de la provincia. Exacto, señor Marqués. Y lo primero que haremos será sustituir a Cajigal. Son O'Donnell y Alonso de Nava, el marqués de Villanueva del Prado. La Junta de la Laguna asumirá el gobierno de toda Canarias. Pues no sé cómo va a sentar eso en Las Palmas. La reacción en Las Palmas no se hizo esperar. Se convocó un cabildo general en el que don Pedro Gordillo atacó duramente a la Junta Lagunera. Han elegido al marqués de Villanueva presidente sin consultar a nuestra audiencia y a nuestro obispado. No aceptaremos tiranos. Este cabildo permanente no acatará más autoridad que no sea la de la Junta Suprema de Sevilla. El gobernador militar apoya a los laguneros y también el corregidor Antonio Aguirre. Gran Canaria y Tenerife solo están de acuerdo en su valiente apoyo al rey Fernando. ¡Acabemos con los laguneros! La rivalidad entre las dos islas se despierta a la menor ocasión. El pueblo se subleva. Avise a la guardia. Señor, la guardia también es el pueblo y simpatiza con los alzados. Si me da su palabra de que seré respetado, dimitiré de mi cargo. Tiene mi palabra de oficial, señor. El Cabildo de Gran Canaria jamás aceptó la autoridad de la Junta de la Laguna. Cuando Sevilla convocó la Suprema Junta para luchar contra Napoleón, Gran Canaria envió sus propios representantes. Por fin, se convocaron en Cádiz las Cortes Generales del Reino, el 24 de septiembre del año 1810. Por nuestra parte enviamos a Cádiz 4 diputados. Pedro Gordillo por Las Palmas, Santiago Key y Muñoz y Fernando Llanera y Franchi por Tenerife. Por el resto de las islas nos representó el diputado Antonio Ruiz de Padrón. Las posturas de los liberales entraron en conflicto con los absolutistas. Señores diputados, estarán de acuerdo conmigo en que la misión de estas cortes es sentar las bases para la restauración del régimen que los franceses han pisoteado. No, nuestra misión es hacer una constitución liberal que renueve el reino. Yo propongo que se amplíe la audiencia de Las Palmas para no tener que delegar los pleitos en los tribunales de la península. Estoy de acuerdo con el diputado Gordillo, pero la nueva sala de audiencia debe estar en Tenerife. Tras muchas discusiones, las Cortes de Cádiz aprobaron la Constitución. Señores diputados, la Constitución ha sido aprobada. Una iglesia de Cádiz fue la sede de las famosas Cortes y en esa lápida podemos leer aún el discurso del diputado canario Antonio Ruiz de Padrón. El daño que ha hecho la Inquisición a la Iglesia y al Estado es incalculable. Ha derramado las tinieblas, ha patrocinado la superstición,
Mira con odio la libertad de imprenta y aunque acosada y moribunda, quiere todavía levantar su cabeza para destruir cuanto hemos construido en beneficio de la nación. Diputados, propongo la abolición del Santo Oficio. La posteridad juzgará esta decisión con el mayor de los aplausos. Pues yo jamás votaré esa revolucionaria propuesta liberal. En 1814, las tropas francesas se retiraron y Fernando VII volvió a España. El rey por el que se habían hecho tantos sacrificios dictó un decreto que desilusionó a todos los que le habían defendido. Yo, Fernando VII, anulo la Constitución y restauro la Santa Inquisición. Los elementos liberales protestarán contra este decreto. Todo el que se resista será ajusticiado. Don Pedro Gordillo ha escapado a La Habana. Así agradece Fernando VII todos los sacrificios que hicieron los que lucharon por él. Antonio Ruiz de Padrón, por vuestras ideas liberales y vuestras afrentas a la Santa Inquisición, este tribunal os condena a cadena perpetua. ¿Tenéis algo que alegar? Nunca he hecho otra cosa que luchar por mi patria y por mi rey. No me arrepiento en absoluto de nada de lo que hice. El reinado de Fernando VII se caracterizó por la represión de los liberales y la frustración de muchas esperanzas. Sí, Pío, es verdad. Hubo un trienio liberal a partir de 1820, pero eso es otra historia. Por hoy hemos terminado, amigos. Hasta el próximo episodio.